Pablo II, el santo que vio Costa Rica. Qué placer estar con todos ustedes en un programa especial que realmente nos sentimos muy orgullosos y felices de tener la oportunidad de tratar el tema del milagro que por intercesión del Papa Juan Pablo II recae en Floribet Mora Díaz, una costarricense que hace tan solo algunos meses luchaba por su vida y hoy Dios le da el regalo especial de sentirse sana y además que su milagro impacte el mundo entero, porque gracias a esa evidencia, a ese trabajo científico, Juan Pablo II, Juan Pablo el Grande, será llamado santo. Quiero agradecer de verdad a Floribet porque va a sacar un rato para acompañarnos. Floribet, gracias por estar con nosotros. A Monseñor Hugo, amigo de mucho tiempo también, por dedicar unos minutos a compartir con nosotros. Monseñor, gracias. Y a Daniel Blanco, que es el canciller y que ha tenido mucho que ver en este tema. A él es el que llamaban constantemente la gente del Vaticano, le daba indicaciones, así que ahora vamos a conocer algunas curiosidades y algunas cositas ya un poquito más tranquilos, más pausados, en este programa que hemos querido desarrollar con mucho cariño para que la cristiandad, los costarricenses, los católicos, podamos ver desde una óptica más detallada todo lo que aconteció alrededor de este milagro. Pero no puedo dejar de iniciar sin preguntarle a Monseñor, bueno, ahora sí con calma, Monseñor, ya pasaron las olas, los vientos, han pasado muchas cosas. ¿Qué significa para Costa Rica un evento tan especial como este milagro? Sigo conservando la misma impresión que tuve cuando en el mes de octubre llaman desde Roma, llaman a mi secretaria y me dicen que de Roma quieren venir a hablar conmigo. Dije yo, bueno, seguramente es que ya viene mi sucesor o algo, pero que le surge. Entonces yo doy la cita muy rápidamente y llega muy rápidamente quien venía de Roma. Es el promotor de la causa de canonización del Beato Juan Pablo II. Cuando él ya me expuso a qué venía, yo sentí que estábamos en un acontecimiento de la Iglesia Universal y Mundial, porque venía a explicarme que había un presunto milagro en Costa Rica que había sucedido acá, que marcaría y definiría la pronta canonización del Papa. Le digo, bueno, explíqueme. Entonces ya me entregó un documento de petición y ya me habló del caso de doña Floribet. Bueno, yo me emocioné mucho y me dice, tenemos la fe muy pronto de iniciar aquí, de que usted establezca el tribunal instructor ahí, para que hagamos esto rápido, porque realmente el milagro presunto, ¿verdad?, en ese momento tiene detalles muy importantes. Y me admiró cuando me dicen, en noviembre vamos a estar. 15 días después estaban aquí, yo nombré el tribunal, entre ellos el padre Daniel como juez instructor, y se inició el proceso. Aquello me parecía un sueño. Costa Rica, la pequeñita Costa Rica, que cuando Hirohito buscó ahí, le habíamos declarado la guerra a Japón en 1942, creo. Nunca encontró a Costa Rica, por dicha. Había una mosca parada, creo, ahí. ¿Y por qué Dios nos mira a nosotros? Y ya fui asimilando aquello. Me alegró mucho cuando ya terminó todo el proceso, fue muy intenso, muchos fueron interrogados, y claro, ya cuando cerramos toda aquella caja donde iba para Roma, debidamente sellado, lacrado el asunto, yo me quedé con una gran admiración y una gran esperanza, que es la que siento en este momento.
Ahora que ya no es un presunto milagro, sino está aprobado, porque científicamente tiene pruebas contundentes de que ahí no hubo mano humana en la sanación de doña Floribet, que está con nosotros. Tal vez para que la gente entienda, el aclarado es que al final todo se tiene que sellar a la usanza antigua, monseñor. Sí, con lacra, es como una cera que va a sellar las cuerdas, ¿verdad? Que se usan y luego se pone en caliente. Tuvimos que hacer un sello porque no teníamos costumbre de eso. Un sello ahí y sellamos todo y se continuó hasta tener seguridad de que aquellos documentos llegaban íntegramente, sin sustraer nada ni agregar nada, porque esto es muy serio, estos procesos son muy serios. Señor, ¿usted tiene que comunicarle a doña Floribet el tema o con Floribet se comunicaron? No, para la clausura del proceso se dio cierta solemnidad, una prudente solemnidad, aquí lo hicimos y fue cuando conocí a doña Floribet, que vino en una actitud ahí más bien de no mucho protagonismo, porque no se podía despertar expectativas, no podíamos, diríamos en Tico, alborotar el avispero, porque esto iba para Roma y faltaba ahí ¿verdad? Los peritos, los jueces, los cardenales. Pero bueno, desde entonces una sensación de un don de Dios que yo no termino de asimilar bien. Ese regalo de Dios. Entonces, la otra pregunta lógica, Floribet, agradeciendo nuevamente que estés compartiendo con nosotros, es ¿en qué momento te llaman y te dicen estamos empezando a analizar el tema? Después de que yo mandé el testimonio, que fue en febrero del 2012, para abril ya se contactaron conmigo. Ellos me enviaban correos y me indicaban: ¿usted cree que se puede hacer exámenes porque nos interesa mucho su caso y que le practiquemos exámenes ahí en los hospitales de Costa Rica? Y yo, con mucho gusto, yo empecé a hacerme los exámenes por medio del padre Donald, que era como el intermedio entre nosotros. Permítame que me vuelva un segundito, o sea, porque quiero vivenciar ese instante. Usted viene y introduce su propuesta, ¿verdad? La envía, ¿y cuántas que le responde? Porque en ese instante usted tiene que haberse quedado así como, ups. Ok, eso en febrero, mi socio siempre estaba: escribamos eso, mi amor, mándalo. Le digo yo, sí, yo lo voy a mandar. Yo me metí a la página, yo estuve buscando en el navegador dónde meterme, me metí al Vaticano, no hallé dónde poner el testimonio, no hallé dónde ponerlo. Me metí a Juan Pablo II y solo eran imágenes, su vida, sus obras, tampoco me servía. Yo dije, yo voy a hacerlo por el nombre. Entonces, cuando puse Carol Wojtyla, se me desplegaron varias páginas, varios links, y me metí al que decía carolwojtyla.org. Lo abrí, le puse que en español y empecé a leerlo. Dije yo, aquí vienen testimonios. Empecé a leer, hay varios testimonios, muchos testimonios. Entonces yo empecé a escribirlo y escribí. Y yo tengo la foto de Juan Pablo en mi computadora y lo envié y dije yo, bueno, ahora sí, Juan Pablo, que sea lo que Dios quiera. ¿Y en qué momento le reescriben y le dicen? 2 meses algo después, eso yo lo escribí en febrero. Ya en abril ya se estaban contactando conmigo. Yo me asusté mucho cuando me dijeron, tiene una llamada al Vaticano. Y yo, ¿el Vaticano? Y tengo un correo, y yo empecé a llorar porque decía yo, Dios mío, de tantos testimonios que hay ahí, ¿cómo me ubican a mí, aquí en Costa Rica? Y es que yo puse nada más Floribet Moradías, Costa Rica. Entonces, obviamente, no estaba muy San José, Costa Rica. Me localizaron, me llamaron a los números que yo tengo registrados en el teléfono. ¿Cómo lo hicieron? No sé, no me explico. Y yo empecé a llorar porque yo me sentía así como sorprendida de tantos testimonios. Escogieron el mío. Entonces decía yo, Señor, yo tan indigna ante tus ojos y tu misericordia, vuelve tus ojos hacia mí. Y el Vaticano me llama viendo tantos más. Se interesaron en mí. O sea, yo veía, decía yo,
se interesaron en mí, entonces había un porqué, porque hay muchos, y muchos milagros bonitos para leer y para presentar ante el Señor, y escogieron el mío. Entonces yo decía, Dios mío, yo de Costa Rica, y yo decía, yo de Dulce Nombre, imagínese un pueblito tan chiquito, yo nací en Cristo Reyes, y yo, imagínese usted, el honor que se me estaba haciendo, para mí es un honor que me tomaran en cuenta. Cuando ya sigue el proceso y me mandan a hacer más exámenes y exámenes, y siguen sorprendiendo los exámenes a los médicos, entonces me dicen ellos, necesito que nos mandes esto. Entonces yo mandé todos el paquete con mis resultados, los envié, y cuando los envío siguen mis sorpresas. Me llaman, me dicen, ¿puedes venir a Roma? Y yo, Dios mío, yo en Roma, yo vuelvo a decir, Dios mío, ¿qué pasa? Yo en Roma, cuando de Costa Rica lo salgo, por Dios, para mí otro honor, porque necesitamos hacerte otros exámenes y necesitamos valorarlos, en Roma, pero en un hospital romano. Vas a estar internada en el Policlínico Gemelli, imagínese, para mí, increíble. Cuando me envían eso, yo lloraba desesperadamente, me decía mi mamá, ¿cómo te vas a hacer otro examen, pobrecita? Obviamente ella se preocupa, otra arteriografía, otro examen tan peligroso. Entonces yo decía, no, yo voy a ir, y me dicen ellos, ¿está dispuesto a venir? Yo estoy dispuesta a ir para demostrarle a los hombres la grandeza del Señor, porque solo por medio de ese examen voy a manifestar al mundo la grandeza de un gran Dios. ¿Por qué? Porque las cosas humanas se demuestran así médicamente, y para que el mundo entienda algo que no tiene explicación es de esa manera. Yo quiero devolverle un momentito, y si me permiten aquí, Monseñor y el Padre, un instante, porque usted me decía ahora, y yo se lo agradecí fuera de micrófonos, que la noche en la que se estaban celebrando los eventos en el Estadio Nacional, usted miraba Canal 13. Sí, señor. Usted estaba mirando la transmisión de Canal 13, la que hicimos, curiosamente el Padre Glenn y el Padre Sixto me acompañó también desde la explanada del Vaticano, y luego se queda mirando la misa. Yo quería agradecerle, porque la verdad que uno a veces no se da cuenta de lo que está haciendo hasta que ve esos detalles. Porque yo digo que los medios de comunicación fortalecen la fe. Y yo quería ver esa transmisión, yo no podía estar en Roma. Pero mi fe, porque yo decía, Dios mío, Juan Pablo II, intercede por mí. Yo soy pecador, Él es un santo. Y Dios escucha las voces de sus santos. Yo tengo esa firme devoción. Dios escucha las voces de sus santos. Y para eso están, porque interceden por nosotros. Y yo lo estaba viendo porque yo sentía una cercanía. No estaba ahí, pero lo podía presenciar, aunque yo no estuviera ahí. Yo lloré con la muerte de Juan Pablo II, y lloré con su beatificación, porque la logré ver. Y les agradezco por la transmisión. Ustedes no saben la fe que infunde una transmisión a uno cuando tiene tanta fe en el Señor. Repasemos rápidamente cómo mira lo que sigue, cómo siente usted y cómo percibe estos instantes que siguen, porque ahora viene una fase en donde usted va a prepararse, ahora sí, para estar en Roma, para estar ahí con 1,5 millones de personas observando. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se prepara ese corazón para eso? La emoción me gana de volver a ir. Para mí es un honor de nuevo estar en Roma. Es un honor, es un privilegio que el Señor me brinda de nuevo regresar a Roma. Lo más importante es que represento a mi país, a Costa Rica. Le dije yo a mi esposo, de hecho, lo primero que planifiqué, y le dije a mi esposo, y voy a llevar unas banderas muy grandes para que ondeen en la plaza de San Pedro, que es tan amplia como usted la conoce, pero que nuestras banderas también ondeen ahí, para que la bendición del Señor esté siempre sobre este pueblo que necesita tanta fe y tanta convicción. Necesitamos esa fe,
este pueblo tan bueno, tan católico, pero volvamos a la fe, volvamos a la fe en este Señor, en Dios, que siempre nos protege. Somos un país privilegiado, nos protege de tantas cosas. No veamos lo malo, veamos lo bueno. Padre, usted estuvo muy vinculado directamente con todo este tema y a usted el Vaticano es el que le llamaba. A la pobre doña Floribet era la que le indicaba, a usted la llamaba y le decía, mire, no salga, no puede tal cosa, y usted tenía que mantener un cerco muy complicado. ¿Cómo fueron esos días? Bueno, los días cuando empezamos a escuchar ya las voces que se empezaron a filtrar en Europa sobre que ya se había aprobado por la Comisión Médica, por la Comisión Teológica, el milagro. En un primer momento se habla solamente de la aprobación, pero no se dice nada sobre el milagro, de dónde es, ni quién fue quien lo recibió. Cuando se hace pública extraoficialmente la aprobación por parte de la Comisión Teológica, se dice también ya que es un milagro. En Costa Rica, un medio español pone ya en internet el nombre de doña Floribet, pone detalladamente la curación del aneurisma, y obviamente los medios costarricenses empiezan a buscar y empiezan a preguntarnos a nosotros acá sobre este caso. Obviamente había un proceso abierto, el proceso culmina el 5 de julio cuando el Papa firma el decreto. Antes de esa fecha había un proceso abierto del cual nosotros no podíamos hablar, porque el proceso judicial prohíbe a quienes lo integran, jueces y partes, a mantener el sigilo, a mantener el secreto. Y pues sí, pues sortear medios y explicar, llegará el momento en que se pueda decir, llegará el momento en que podemos hablar del tema, pero en este momento hay un proceso del que ni siquiera nosotros tenemos seguridad, porque los medios que lo están anunciando son medios no oficiales del Vaticano, sino entonces es mera especulación. Obviamente, cada vez que salía algún tipo de esta noticia, a mí me llamaban de Roma, el postulador de la causa, Monseñor Ode, y me decía, todo va caminando bien, siento mucho que se esté filtrando información, no diga nada todavía. Entonces sí hubo que sortear un poco toda esta situación, pero lo logramos, creo, hasta el día 5 de julio. Y decía don Edwin que ya no sabía qué hacer, su señor esposo, que ya la sacaba con una cobija encima, que ya la sacaba. Cuénteme alguna de esas anécdotas que usted tenía que hacer para poder salir, y me decíamos, señor, lo tuvimos que manejar con muchísimo cuidado. Cuénteme algunas de esas anécdotas que usted vivió. Bueno, tanto así como una cobija encima no, pero viera que fue un poco estresante para mí, porque estaba en semana de exámenes en la universidad y tenía obligadamente que ir a la universidad, no podía perderme un examen. Y le decía yo al padre Daniel, ¿qué hago, padre Daniel? Yo viera cómo lo molesté, porque yo lo molestaba a él, pero decía el Vaticano, ayúdeme porque tengo toda la prensa encima. ¿Y qué hago? No puedo salir y no me puedo mover de aquí, pero necesito hacer mi vida también. Y para mí era muy importante aplicar los exámenes. Entonces pasé por la casa, mi hijo vive a la par, mi hijo me pasó, me monté en el carro, era así como camuflada. Me dice que me sentía tan tonta tirándome abajo del carro porque tenía carros de la prensa por ambos lados y con las llaves me toqué la carilla como para salir. Entonces mi esposo atravesó el otro carro para poder salir, yo no sé, me viera. Entonces salimos y arriba hicimos cambio de carros para que él me dejara en la universidad. Y decía yo, Dios mío, me siento tan ridícula haciendo esto, pero ni modo, que sea para la obra del Señor, porque no pueden verme. Respeto mucho la promesa de silencio que yo hice. No podía. ¿Dónde la hizo? ¿Cuándo la hizo? Cuando le hicimos el proceso acá, hicimos un juramento de silencio y yo respeto mucho eso. Yo respeté lo que se me dijo, silencio hasta que esto no termine con la aprobación del Papa Francisco. Y eso es para mí, y así fue. Hice lo posible y lo imposible, lo logré. Yo creo que lo logramos, de verdad, lo logramos. Pude mantenerme al margen. Ya ahora lo último que tomé la decisión de decirles en una pequeña nota que me disculparan, que no los podía atender, que me comprendieran que era parte del proceso, porque yo quería aclararles que no era un sentimiento de soberbia de mi parte, para nada, yo con mucho gusto ofrezco ahora las entrevistas que gusten, pero antes no podía, estaba bajo un secreto
y un silencio que tengo que respetar. Sí, sí, y esto fue importante porque cuando un medio mexicano saca una entrevista, entonces, claro, ahí hubo una gran confusión, ¿verdad? Y ya después se hizo notorio que fue desde hace mucho tiempo el tema. Déjenme ir a un pequeño corte comercial. Ahora vamos a venir para ver algunos pasos de lo que sigue, monseñor, y ver otros detallitos para poder ahondar, ¿verdad?, en unos minutos más, otros temas importantes alrededor de este milagro que ha impactado el corazón del mundo entero y que ha provocado ya de manera real el hecho de que estamos a muy poco tiempo de que en una celebración en Roma, de esas grandes que se conocen, se vaya a declarar santo a Juan Pablo II. Y como decíamos en algún momento, ahora sí, es un santo que vio Costa Rica. Ya vimos. Continuamos con este programa especial que estamos desarrollando, nuevamente agradeciendo a Floribet, al padre Daniel Blanco, canciller, y a monseñor Barrantes, quienes nos están permitiendo ir conociendo la historia de Floribet. Ella ha narrado toda su historia, pero nosotros hemos querido ir profundizando en otros detalles, otras cositas que están ahí sobre el tapete y que me parece que es importante que los costarricenses vayan conociendo. Monseñor, le he preguntado inicialmente lo que significa para Costa Rica esto. Sí, es Pero, algo... sí, perdón. Sí. Perdón, adelante, monseñor. No, algo que nos sobrepasa. Este es un pequeño país. A veces nos damos a conocer en fútbol. Y sí, tenemos grandes personajes, Franklin Chan y así. Pero nunca me imaginé que un acontecimiento de esta dimensión que va a quedar grabado en la historia. Porque la canonización del Papa no es solamente la canonización de un Papa, sino de un Papa tan grande, el gran líder mundial, el hombre de la paz. A mí esto, no sé, me abre muchos interrogantes y yo quisiera que así como el Papa nos hace el regalo de que Dios escogiera una costarricense para beneficiarla, de que hubiera una respuesta de nosotros, ¿verdad? Amor con amor se paga. Pero sí sigo diciéndoles que esto va a caer para la historia, para los nietos de ustedes. ¿Y qué va a quedar en la historia? Que cuando canonizaron al Papa en el año tal, pues el milagro que decidió esto fue el milagro este que estamos hoy narrando. Y yo lo que siento es como una obligación de los ticos más fieles a la fe, ¿verdad? Veo ahora como... ¿Es esto un llamado a la fe? Sí, es que yo veo como nosotros los ticos copiamos mucho, está entrando una moda, esto de uniones gays y todo eso, son modas que vienen de afuera. Los ticos no vamos, ¿verdad? Que Dios nos ilumine para frenar esto. Los obispos estuvimos reunidos antier hablando ahora hablan de un combo de la muerte que quieren montar en la Asamblea Legislativa. Y miren la vida, fue el milagro, la vida de una mamá y de una esposa. Eso fue lo que hizo Dios, que pueda vivir. Entonces nosotros, la vida y ahora la muerte. Entonces a mí me escandaliza mucho cómo nos aceptamos esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deciden algo contra los derechos humanos, porque el primer derecho es el derecho a la vida. Entonces yo hago una interpretación de que Dios algo nos pide, este regalo que nos ha hecho en este milagro que es Dios a favor de doña Floribet,
A mí me parece, no sé, yo siento que algo nos pide Dios, ¿verdad? Yo quisiera conservar esta dimensión también, de una respuesta. Me decía en el programa del padre Sergio, una entrevista que tuve el placer de compartir en la mañana, y que sé que ustedes estaban mirando también. Bueno, me decía que ella lo estuvo en oración hasta tarde en la noche, ¿verdad? Y recuerdo que su señor marido decía, bueno, hemos dormido muy poco. ¿Cómo ha manejado estos últimos minutos, este acercamiento? ¿Qué sensaciones les ha ido dando? Lo miré también como usted durante la conferencia de prensa miraba al padre Sergio, y al final había una comunicación entre ustedes. ¿Cómo fueron esos últimos minutos antes de ya poder decir abiertamente todo? Primero para mí, ya poder hablar fue una liberación. Ya me bajaron los niveles de estrés que manejaba porque ya estaba muy ansiosa de llegar a este momento, porque ya casi ni podía comer y, o sea, me mantenía muy tensa porque yo quería que se sucedieran las cosas. Ya poder decirle yo a la prensa, al mundo, la grandeza de Dios tan bueno. Ya quería liberarme, ya me siento muy tranquila, pero yo ayer fui donde mi mamá, le dije, mami, no me voy antes a la conferencia de prensa sin que usted me dé su bendición. Fui donde mi mamá, hoy regresé, estuve en la hora santa, como acostumbro todos los jueves a ir a la hora santa, a las horas del Espíritu Santo. Me reuní con el padre Sergio también, y ahí estuvimos orando, conversando. La unión que tenemos entre él y yo es, los dos somos de Cristo Rey, estuvimos en el mismo colegio, entonces somos personas que nos conocimos de siempre, de mi juventud, cuando yo era joven, y enlazamos, y lo principal que nos enlaza es el mismo amor y devoción a Juan Pablo II. Pero es porque yo también llamo la atención, mi barrio mi barrio donde yo vivía anteriormente, es un barrio marginado, conflictivo. A veces cuando le preguntan a uno, ¿y usted dónde era? De Cristo Rey. ¿Qué? Pues, todo el mundo, se quedan así. Pero vemos gente muy buena, con mucha fe, que podemos salir adelante. No nos dejemos llevar por lo que alrededor nos pasa, hay que surgir, porque la fe, hay que fomentar en los niños huecos, fe, y en los jóvenes ayudarlos, porque es una etapa de confusión, pero ahí es donde estamos llamados nosotros los adultos a enderezar el camino de los jóvenes. Usted me hablaba de fe, y tengo que hacer esta pregunta porque sé que en este momento nos están viendo madres, personas afectadas, que sienten en el momento en el que se les dice que tienen una enfermedad, que el mundo se terminó, y se entregan simple y llanamente a que el mundo se termine. Como la fe es algo que cuesta entender, usted se manejó alrededor de un salto de fe. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje para esas familias, para esas madres que están como la suya, que tuvo que estar ahí en cada instante pendientes de su salud? Por eso yo les digo, yo en mí vean a una madre, vean a una hija, y vean a una hermana y a una esposa. Todo eso que estaba alrededor mío estaba sufriendo. Y sin embargo, yo siempre pedía al Señor, Señor, ayúdame, Señor, dame fortaleza para enfrentar lo que viene. Y como se los dije, yo lloraba mucho y me decía la gente, pero tenga fe, tenga fe. Yo volví a ver, no, la fe la tengo, pero mi parte humana es la que tiene miedo, porque soy un ser humano. Por supuesto, si a usted le dice, tiene un mes de vida, usted se horroriza. Obviamente va a llorar más si ves a tus hijos, a unos chicos que viendo a su mamá dormida, yo lo sentía donde me ponían la mano aquí como para ver si respira, ver a un esposo abriendo la puerta quedamente para ver si estaba respirando, cómo me tomaba la mano en la noche y me persignaba para dormir, y me tomaba la mano como diciendo, la voy a sentir cuando ya no esté conmigo, y ver esos ojos siempre llorosos, y sin que él me decía, siempre me decía, vamos, todo está bien, y yo siempre confiando en Dios. Pero ese dolor que vive uno como mamá, como esposa, y como hija, y como hermana, ver el sufrimiento de tanta gente, y el mío te dobla,
pero la fe en Dios, porque hay que creer mucho en Dios, pero hay que tener una confianza en Dios para que Él le pida, y pedirle siempre a Dios fortaleza. Yo decía, Juan Pablo II, ayúdame, dile al Señor que me ayude, que me dé fortaleza. Tengo fe, pero que aumente mi fe. Tengo fe, Señor, en ti, pero aumenta mi fe. Eso es lo que yo pedía al Señor siempre. Señor, tengo fe en ti, pero aumenta mi fe. Padre Daniel, hubo momentos en los que también se tuvo que darle la mano a doña Floribet en este proceso. ¿Cuál sería el momento más difícil que ustedes pudieron vivir? Creo que el momento más difícil fue precisamente a principios del mes a mediados del mes de junio, cuando después de la aprobación por parte de la Comisión de Teólogos sale ya en los medios europeos, especialmente en algunos medios españoles y un medio italiano, el nombre de ella, y los medios empiezan pues a acecharla, ¿verdad? Están los medios frente a la casa día y noche, y obviamente teníamos que protegerla a ella ante esta situación de los medios que estaban presentes siempre, y que ella obviamente todavía no podía manifestar nada. Teníamos que presentarnos nosotros ante los medios y tratar de explicar lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces fueron momentos bastante tensos, también porque en ese momento no teníamos una fecha clara. A nosotros nos avisaron que esto sería hoy 5 de julio, nos lo avisaron hace 2 días. Hasta hace 2 días nosotros sabíamos que el Papa firmaría el decreto hoy. Antes de eso todo eran especulaciones. Entonces, ¿cómo le decíamos a los medios? Esperémonos hasta tal fecha. No podíamos decir porque ni siquiera nosotros lo sabíamos. Simplemente de Roma nos decían, guarden silencio, no den declaraciones, ni ustedes ni ellos, ni la curia, ni la familia. Entonces sí fueron momentos bastante tensos. Cuando veíamos por televisión que algunos vecinos hablaban algunas cosas, que decían cosas a veces hasta sin saber, algunas declaraciones que sacaron los medios internacionales sobre la familia de Floribet que no son correctas, ese tipo de situaciones fueron momentos bastante tensos para todos. Floribet, usted fue muy tajante cuando se le habló de aquellas personas que no creen. Usted fue tajante, y sobre aquellas personas que comentan lo que tienen que comentar en internet, muchas veces detrás de un nombre que no es el real. Estaba clara de que eso iba a suceder. Con la confianza que yo tengo en el Señor. Sí. Yo sé que, y no me ocupo mucho de las redes sociales, procuro no leer, porque el primer día cometí un error. Cuando salió la noticia, aparte que me impactó que se filtrara esa noticia, porque fue un error que se cometió y teníamos que guardar silencio, y a mí me sorprendió. Yo le dije, Padre Daniel, ¿qué hago? Él me decía, tranquila, manténgase en su casa, procure no salir. Y le decía yo tenía examen. Él me entendía, yo le decía, voy a ver cómo salgo y los practico. Pero para mí era difícil. Los comentarios que salen en la noticia, comentarios que me dolían, me hicieron llorar bastante. Hay comentarios que duelen mucho, entonces, aparte que no soy así de las redes sociales, dije yo, mejor ojos que no ven, corazón que no siente. Lo sigo leyendo y lo vuelvo a decir. El que quiere creer en lo que está pasando, que crea, Dios existe. El que no quiera creer en Dios, no crea. Pero me tienen de frente. Y si no quieren creer lo que tienen de frente, ¿en qué van a creer, Dios mío? Déjeme ir a un corte comercial. Ya vamos a regresar a la fase final con este programa especial en donde hemos querido ir tocando algunos temitas que no se conocen comúnmente. Ya volvemos con el tema que hoy nos toca, que es el milagro de Juan Pablo II, o la intersección de Juan Pablo II ante Dios en el milagro de Floribet. Ya venimos. Ok,
Bien, estamos en nuestra fase final de este programa, en donde hemos ido tocando algunos temas trascendentales alrededor de esta bendición, así lo ha catalogado Monseñor, esta bendición que recibió el pueblo costarricense a través de la intercesión de Juan Pablo II en la figura de Floribet y su sanación. Gracias a Dios que así fue. Padre Daniel, ¿qué pasa, o sea, qué falta? Porque sé que hay otra reunión donde tiene que definirse cuándo va a ser, qué fecha va a ser. Se habla del posible 20 de octubre como una fecha, producto de que un 20 de octubre inicia Juan Pablo II su pontificado. ¿Tiene alguna otra información o qué es lo que va a pasar, verdad? Porque ahora entra todo el mundo en la incógnita de, bueno, ¿cuándo va a pasar? Hasta sí. La misma doña Floribet va a estar en esa incógnita. En este momento, ya el decreto de milagro fue firmado el día de hoy. Con respecto al proceso propiamente del milagro, ya todo está concluido. Canónicamente hablando, todo está concluido. Ok, ya aquí se cerró. El asunto del tema del milagro, sí. Okay. En este momento, lo que sigue sería un pasito en el proceso propiamente de canonización, que sería el consistorio público, en el que el Papa, junto con los cardenales miembros de la Congregación para la Causa de los Santos, determinarán la fecha de la canonización. Es lo único que falta. Hoy los boletines de prensa hablan que en las próximas semanas se realizará este consistorio público y se pondrá la fecha de canonización. En un primer momento se habló, sí, de alguna fecha cercana al 20 de octubre para conmemorar el día en que el Papa inició su pontificado, en el año 78. Luego se empezó a hablar de una fecha más hacia finales del año para poder organizar mejor todo. Se habla más bien de una fecha cercana al 8 de diciembre, que es una fiesta mariana, sabemos la devoción mariana del Papa Juan Pablo II. Y la última, que sería la más lejana, sería alguna fecha cercana a la fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo de la Pascua, que sería, creo, 14 de abril del próximo año. Entonces son las tres fechas que se han estado manejando. Creo que la de octubre ya está como descartada del todo, entonces pensaríamos en diciembre o en abril. Yo voy a pedir al Padre Daniel que me regale solo un segundito. Aquí yo voy a continuar con Monseñor, porque yo no quiero dejar pasar la oportunidad que el Edwin esté unos minutitos conmigo. Ajá. Entonces, mientras continuamos acá, vamos, el Padre Daniel, quiero agradecerle en este instante. Voy a hacer un cambio, como que dicen aquí en la alineación, para pedirle a don Edwin que nos acompañe unos segunditos, ajá, porque quiero conversar en esta fase final unos segundos con él. Floribet, como dice usted, ya descansada de todo esto, ¿verdad? Bueno, no terminado, quiero decirle que aún le va a quedar una historia otro ratito más en todas estas cosas. ¿Le da ya la paz de reencontrarse nuevamente con su familia sin tanta tensión? Sí, claro que ¿Está deseando ya poder estar así con sus hijos, pero así en esa paz? Ya salir normalmente de mi casa sin no hay nadie, no hay nadie. ¿Puedo entrar? Sí, puedo entrar. Bueno, si hay alguien, ábrame rápido porque voy para adentro. O sea, ese era, pero ahora ya, yo creo que retomo de nuevo mi vida, pero aquí estamos y yo solo quiero que usted me permitiera lo que guste. Felicitar también al pueblo de Polonia, porque tienen un nuevo santo. Felicitar al pueblo, porque ellos son las personas tan bendecidas de que su hijo naciera ahí, un hombre tan bueno y tan santo. Y felicito a todo el pueblo de Polonia por tan gran hombre, un hombre tan grande y un santo que tenemos ahora. Le robo esos minutitos para felicitar al pueblo de Polonia. Con todo el gusto del mundo. Gracias. Yo le repito que estoy muy agradecido por el hecho de que usted me comentara a inicio, fuera de micrófonos, que era la señal de Canal 13 a la que usted estaba mirando, y yo la verdad que no sé, era que me tocó el corazón pensar en eso, que nuestro esfuerzo estuviera vinculado con usted. Y don Edwin, que yo no quería que se me escapara, don Edwin, porque ahora aquí, junto con Monseñor, antes de estar comenzando el programa,
nos contaba muchas anécdotas, anécdotas de las vivencias en Roma, anécdotas de las vivencias en la casa, y decía, sí que se dice que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Ahora le tocó al revés el papel, al lado de una gran mujer hay un gran hombre, y su esposa lo dice categóricamente, y lo dice con sus ojos realmente marcados por el amor y por el cariño que le tiene a usted, y en esos instantes, en esos segundos, en esas noches, cuando usted se acercaba, la miraba y sentía que en algún momento podía perderla. No se pueden quedar abandonados. Para aquellas personas que nos ven y que a lo mejor están pasando esos momentos, ¿cómo se vive esos instantes? Bueno, buenas tardes, sí. Son momentos muy difíciles. Yo pienso que yo pasé una etapa bastante dura, bastante difícil, de que un hospital le vaya a entregar a uno una mujer de que a morirse a la casa, llévesela. Yo pienso que no sé, no tengo palabras como para decir, es algo tan difícil. En ese momento yo sentí que se me vino el mundo encima, me aplastó, y no solo el mundo, el resto. Yo no hallaba qué hacer, yo estaba como metido en un círculo que no sabía para dónde agarrar. Yo deseaba en ese momento que llegara alguien y por lo menos se sentara a la par mía, alguno de mis amigos o alguna persona, porque yo me sentía solo en ese momento, desesperado, sin perder la fe. Yo creí en Dios, creo en Dios, y en ningún momento me solté de Él. Le pedí a Juan Pablo II que me ayudara, porque yo cada vez que me asomaba a la puerta en el hospital, no aguantaba yo aquel terror de ver de que mi esposa estaba ya a un paso, porque así era. Ahí fue donde llegué yo a ver de que uno puede ser en la vida lo que sea, pero cuando llega a un punto de estos, dobla rodilla. Y se lo digo a todas las personas, de que no hay que buscar a Dios solo en los tiempos difíciles que tiene uno, no hay que buscarlo todos los días. Dale gracias en el momento que se levanta uno, dale gracias por caminar, por todo lo que Él le repara a uno. Yo estaba tan seguro de que Él no me iba a dejar solo. Dentro de la tristeza que tenía yo en ese hospital, de ver que yo me quedé solo en el momento que me le iban a entregar, tenía la orden de salida. Todavía recuerdo, como que si fuera en este momento, un doctor, que era el que la había a ella, un doctor pequeñito, bajito, que le decía, doctor, ¿pero qué hago? Me dice, nada podemos hacer. Llévesela para la casa, se le va a los medicamentos, ella va a estar sedada. Doctor, ¿pero cuánto me va a durar? No puedo decirte. Y yo con esa angustia, y apenas yo la vi a ella, me arrimaba a la puerta, ella me decía, no me dejes morir. Ayúdeme, no me dejes morir. ¿En qué le podía ayudar yo? O sea, solo con la fe y pidiéndole a Dios. Gracias a Dios que Él nos miró. Gracias a Juan Pablo II que intercedió. Y aquí la tengo. Y esto ha sido una bendición para mi familia, para toda mi familia en general. Una bendición para todo el mundo. Para aquellos no creyentes, de que sepan que hay un Dios y que Dios existe y que los hombres santos existen, pero cada día tenemos que aumentar más la fe de nosotros,
Entre más fe tengamos, más cerca de Él estamos. Si ustedes se toman de la mano en este instante, si me hacen la bondad, y le tienen que mandar un mensaje a las familias costarricenses para cerrar el programa, ¿cuál sería el mensaje que ustedes le enviarían a todos los costarricenses? Bueno, el mensaje que le mandaría yo a todos los costarricenses es estar más unidos y creer en Dios, creer en Juan Pablo II, que ahora es santo. Para nosotros fue santo siempre, para mí fue santo siempre. ¿Florida? Yo quisiera, valoremos a la persona que tenemos junto a nosotros, al marido. En el caso de los hombres, valoren a su esposa. No esperen un momento tan horrible como el de perder a su esposa para ver lo que tenía. Valoremos a nuestra pareja. Somos una sola carne, se dice en la iglesia cuando nos casaron. Una sola carne, en las buenas y en las malas. Y mi esposo estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Y somos uno solo. No es ni él ni yo, somos uno. Batallamos juntos, trabajamos juntos, luchamos juntos. No estamos uno detrás del otro, estamos juntos los dos. Porque eso es el matrimonio, ser uno solo. Dense la oportunidad y luchen por lo que creen. Sean uno solo, no se separen, no hagan su vida cada uno por su lado. Estamos unidos para ser una sola persona y nuestros hijos son por lo que debemos velar siempre. Con este mensaje a la familia, Monseñor, don Edwin y Floribet, yo quiero agradecerles porque hayan sacado este ratito a compartir con nosotros. Sé, como lo dicen ustedes, que nos miraron desde muy tempranas horas en nuestra transmisión especial, así que yo de verdad quiero decirles gracias por habernos permitido este ratito de haber compartido con ustedes. Gracias a usted por invitarnos a su programa, como se lo dije antes. Siempre lo admiro mucho. Muchas gracias. Es un honor para mí estar acá y dándole al mundo un testimonio de fe, un testimonio de un Dios tan grande. Dios los bendiga a todos, como siempre, y que Dios bendiga a los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país. Juan Pablo II, el santo que vio Costa Rica.